Oscar Taborda, soy el director de la editorial municipal de Rosario. Hoy presentamos dos libros ganadores de un concurso que hicimos a comienzo de año, un concurso regional de Nubel, un concurso que abarcó las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y también la República del Paraguay. Una convocatoria donde participaron alrededor de 200 autores y las ganadoras fueron Belén Sinot con Vacas, Analia Giordanino con Ripley. Hoy hacemos la presentación de todos aquellos que son muy buenos y presentados por Francisco Vitara. Francisco Vitara, aparte de amigo, el escritor, tiene un vínculo con esta colección de Nubels, que si bien esta es la primera convocatoria regional de Nubels, también en el año 2012 hicimos un concurso provincial de Nubel, donde Francisco y Mario Castells con El Monstruo y la Cresa, estos dos libritos, fueron los ganadores, y eso fue de alguna manera el impulso para el año pasado decidir hacer una convocatoria que superara esa provincial, imaginar un concurso regional. Se daba el caso justamente que Mario Castells, que había sido el otro ganador, su novela estaba ambientada en Paraguay. Él es hijo de paraguayo. Lo presentamos en Paraguay y eso medio como que nos abrió la cabeza de la idea de pensar en la región litoraleña, ¿no? El Paraná como su frente, pensarlo como columna vertebral de la región. Y nada más. Esta convocatoria que hicimos ahora, donde publicamos estos dos libros, no se termina porque en esa convocatoria también hubo una serie de novelas que fueron finalistas y la editorial tomó la decisión de también publicarlas, así que en breve se vienen tres que son de la región, de Rafaela, de Carlos Pellegrini y de Rosario, ambientadas en esa zona, y próximamente también habrá el año próximo, imaginamos, hay una novelista de Corrientes, de Mercedes Corrientes, otra de Posadas, de Misiones, hay también paraguayo, chaqueño y Formosa. Así que lo que en un principio era medio esta convocatoria regional, que no sabíamos la recepción que iba a tener, para nosotros fue maravillosa y buenísimo conocer autoras y autores de la región. Nada, los dejo con Francisco, con Analia y con Belén, se hablarán un rato. Bueno, buenas tardes, gracias por venir, gracias a la organización, a Oscar, a la editorial municipal de Rosario por esta nueva contribución, gracias a las letras argentinas, las novelas están buenísimas. Lo que teníamos pensado es conversar un ratito y iba a decir dos o tres cosas y después íbamos a dialogar, capaz de leer fragmentos de la novela. Algo que me pasó, quizás como un punto en común entre ambas, es que pensaba que las dos tienen una especie de estructura parecida a un policial, digamos, ¿no? Como para decirlo de una manera un poco más, ¿cómo se llama? Laxa, como para que las dos puedan entrar en esa, ¿cómo se llama? En esa definición, una especie de thriller, digamos, ¿no? Donde hay un enigma y el lector queda prendido ahí para ver cómo eso se devela más adelante. En un caso, una serie de vacas que aparecen muertas
un poco mutiladas también. En el otro, el retorno de un personaje que llega a su lugar natal un poco armada hasta los dientes. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿por qué las vacas muertas y por qué, ¿cómo se llama? La vuelta de este personaje, la Ripley, ¿no? ¿Qué viene a justiciar, qué viene a vengar, etcétera, ¿no? Y sin embargo, la respuesta del narrador a ambos enigmas no tiene la, ¿cómo se llama? La resolución habitual policial, digamos. Porque en un caso, en la Ripley, me parece que la manera de abordar ese mismo enigma no es ir una pista atrás de la otra, sino que al contrario, que es lo que hace por lo general en el policial, marchar la historia hacia adelante, sino que al contrario, el relato se detiene todo el tiempo, digamos, ¿no? De dos maneras. Una es yendo hacia atrás y la otra es describiendo, digamos, ¿no? Entonces vemos eso en la Ripley, que hay como una especie de catálisis, llamamos a eso, ¿no? A ese momento en el que el relato deja de contar la acción para detenerse con la reflexión de los personajes o las descripciones, los flashbacks. Hay como una especie de, ¿cómo se llama?, de detenimiento en el tiempo y en el espacio, ¿no? El relato todo el tiempo cuenta el pasado de ese personaje y el paisaje en el que ese personaje se desenvuelve para al final volver a esa escena que es la del principio, pero que es la escena también final, ¿no es cierto? Y en Vacas pasa algo que me parece a mí que es extraordinario, que es como, ahí en la, ¿cómo se llama?, en la contratapa se habla de luminoso. Me parece que es la presencia de luminoso lo que aparece como que se privilegia en los policiales que se escriben, los mejores policiales que se escriben ahora o que se escriben desde hace unos 20 años a esta parte, que es como la presencia de luminoso en términos freudianos, sería como lo familiar vuelto extraño, ¿no? Pero nosotros lo reconocemos como algo así como el mal, digamos, ¿no? Hay algo, parece que está el mal dando vuelta, ¿no? Que mata gente, mata animales, etc. Y como en esos buenos policiales, y yo pensaba, por supuesto, en Bolaño, digamos, tampoco la historia va atrás de la huella, ¿no? Va, ¿cómo se llama?, en línea recta, resolviendo cada uno de esos puntos que lo podría acercar al enigma, sino que como que rodean el enigma, como que lo asedian, digamos. Y hay algo también muy interesante, que es que el narrador no pone el foco en ninguno de sus personajes, sino que parece ser como una consulta a cada uno de los muchas voces que ¿cómo se llama?, concurren a la novela, digamos, ¿no? Entonces, la novela parece ser como una especie de materialización de ese sueño que tenía ¿cómo se llama?, Truman Capote respecto de lo que pensaba que era la literatura, ¿no? Que era esto de un chisme bien contado, ¿no? Me parece un chisme gigantesco, Vacas. ¿Por qué? Porque es como todo un pueblo involucrado en contar algo respecto de la muerte de estas vacas, o incluso de algunos de los personajes que aparecen ahí, ¿no es cierto? Y además, me parece que esta voz narradora, que me parece que es algo en donde también concurren las dos novelas, ¿cómo se llama?, se fagocita las voces de los que están hablando ahí, ¿no es cierto? Entonces, en términos un poco técnicos, se pasa con una especie de estilo indirecto a un estilo indirecto libre, digamos, ¿no? Entonces parece ser que la voz del narrador encarna la voz de los personajes, ¿no? Entonces, bueno, me parece que son esos dos puntos de contacto entre una y otra novela, y sin embargo, las
las dos son novelas muy distintas, digamos, ¿no? Estos dos, el tema de la voz narradora, el narrador, y el tema de cómo se resuelve esto de un enigma que parece traer consigo una historia típica del policial y que al final, o sea, por la respuesta que da cada una de esos narradores a esa pregunta, no tiene para nada que ver con el policial convencional. Bueno, dicho esto, les quiero preguntar, todo libro tiene una historia que es la que cuenta, tiene dos historias. La historia que se cuenta ahí, la historia que está fuera del libro, que es cómo escribieron ustedes ese libro. Bueno, quería saber cómo se construyó ese libro, cómo lo venían pensando, qué lugar ocupa en sus obras anteriores, con lo que piensan seguir escribiendo de acá en adelante. Eso, para empezar. Hola, bueno, gracias a todos, un montón de amigos presentes, me hace muy feliz que estén. En el caso de la Ripley, que es el segundo premio del premio de MR, bueno, primero quiero decir que estoy muy contenta de haberlo ganado junto con Belén. La verdad, la novela de Belén me gustó muchísimo y me hubiera gustado también escribirla. No sé si hubiera podido hacerlo, seguramente que no, pero son esas obras que uno dice, hubiera querido escribirla también. Admiro mucho la obra. Y la Ripley es un personaje que vuelve al barrio. El barrio es Barrio San Agustín. Está ambientado en Santa Fe. Y bueno, como dijo Francisco, viene a resolver algo de su pasado que quizás tiene que ver con un crimen, quizás no. Y bueno, mientras yo escribía, en realidad pensaba cómo hacer para narrar una geografía que es el barrio donde yo doy clases y donde no vivo, pero de alguna manera mi vida está involucrada ahí diariamente desde hace muchos años. Entonces es un poco el personaje como un iluminador de una geografía, en una geografía que es violenta, que también es bella, y quizás lo que yo la verdad no tenía un plan de escritura claro. Sí sabía lo que quería contar, que era la historia de este personaje, y sí tenía en claro el personaje que se llama Marlene. El título salió mucho después, casi al final de la historia. No sabía que se iba a llamar la Ripley. Es evidente que tiene una relación con la película de Alien. Sabemos la sargento Ripley es la que comanda la nave en la que se mete ese bicho, y una nave que hay que salvar y a la que hay que hacer llegar a un lugar. Tampoco tiene tanta identificación con eso la novela, pero sí el nombre suele ser importante, el nombre de los personajes, a veces es definitorio. En este caso cierra la novela con esa cosa de superheroína que tiene o que puede llegar a tener Marlene para resolver algo de su pasado y algo del entorno de su geografía también. En principio es Marlene, y se va del barrio por decisiones que tienen que ver con ciertas violencias. Se va hacia la búsqueda de unas estructuras que no tiene, decide ingresar al ejército, y yo lo único que hice en el plan fue una especie de reto a mí misma, que el protagonista iba a ser masculino. Tiene y no tiene que ver con una cuestión de género, no fue una cuestión feminista consciente ni de género consciente, pero sí fue una decisión de escritura, que en el inicio el personaje iba a ser un varón
porque tengo muchos alumnos que hacen ese camino y en algún momento me pregunté qué pasaría si el personaje fuera una mujer. Y bueno, me divertí mucho también en esa inversión de género, porque también pude proyectar algunas decisiones sobre las acciones de Marlene, que no sé si tomarían las Marlene que yo conozco, pero son las que tomaría la Marlene que escribe. Eso sí fue una decisión de escritura, el cambio de género del personaje. Lo empecé escribiendo con un personaje varón y a las primeras 10 páginas decidí ese cambio. Y respecto de las obras anteriores, yo tengo un libro de cuentos, en narrativa, tengo un libro de cuentos, libros de cuentos. Bueno, también el personaje tiene que ver con algo del pasado también personal mío, que compartía con una amiga que ya no está, que hacía teatro, que es la Vero Gucci, y ese personaje en realidad era un personaje que quedó en una obra de teatro que no terminamos de escribir. No es un homenaje directo a la Vero, pero fue un personaje que las dos, como no se terminó la obra, fue un personaje que también quedó ahí dando vueltas y del que siempre hablábamos con Verónica. También es una forma de hacer caminar otra cosa ahí. Y bueno, respecto del relato policial, varios me han dicho eso, yo no busqué que fuera policial. El hecho de que en una historia el personaje vuelva a su lugar de origen para resolver algo es una de las cosas más comunes para hacer avanzar una historia. Me pareció que tenía, eso sí puede ser una decisión de escritura bastante consciente de empezar como in media res. A veces uno puede resolver o contar una historia y volver hacia atrás. Y yo tengo algo en las obras anteriores, en los cuentos, a mí me gusta mucho digresionar cuando uno cuenta una historia. En general las personas no sé si solemos contar rápido una historia, sino que por ahí nos detenemos. Bueno, nos detenemos en cosas que a nosotros nos pasó, con el paisaje, con las otras personas, con lo que sentimos en ese lugar. Esas digresiones que a mí me gustan mucho en los cuentos anteriores, como que toman mucho los cuentos anteriores y hay poca evolución de la acción. En este caso quería que haya una acción, pero como no puedo con mi genio, y a lo mejor también por el lado de la observación de la poesía, también escribo poesía, entonces la naturaleza de Barrio San Agustín, que puede ser vista como una naturaleza violenta, a mí también me resulta hermosa y me parecía que esa geografía tenía que contarla. Así que eso es quizás lo que hace detener un poco el relato. Y también aparece algo de lo fantástico en relación a la resolución o al avance de la acción, que Marlene, como todo personaje o como toda persona, no vivimos solos y necesitamos de alguien que nos tire una mano, y esa mano la dan otros personajes que están ahí, que bueno, no se sabe si están vivos, si están muertos. Si leen la historia tomarán ustedes la decisión de ver cómo los interpretan. Bueno, gracias. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Belén Sigot y la novela que escribí es Vacas. Y bueno, yo también tendría que iniciar la presentación con las mismas palabras de Analía. Leí su novela cuando todavía no estaba impresa en forma de libro. La leí en el borrador que ella generosamente me regaló cuando nos conocimos y me la zampé también en una noche y media. Y me gustó muchísimo, me encantó. Me pareció que había en esa narración había como un lenguaje poético muy original, muy profundo, también cierta atmósfera como extraña, y me recordó a Marosa di Giorgio. Yo decía una Marosa di Giorgio litoraleña.
Y bueno, y la Ripley es un personaje muy fuerte, pero también un personaje muy querible. Así que es una preciosa novela, así que yo también estoy muy contenta de compartir el premio con ella. Bueno, con respecto a Vacas, también no lo pensé, me pasó lo mismo que le pasó a Analía, nunca lo pensé como un policial. Simplemente empecé a escribir sobre una imagen que a mí siempre no sé si siempre, pero que desde hace años me obsesionaba, que es la de las vacas mutiladas. Ese fenómeno que se ha dado en varias provincias de la Argentina, que más que nada en el 2000, bueno, ahora hace poco han vuelto a aparecer, que aparecen esas vacas muertas y que los lugareños dicen que es muy raro porque no sé, la carne no larga olor, no se pudre, bueno, pasan cosas bastante extrañas. Y hace años yo había escrito una especie de crónica sobre eso. El año pasado y el otro año yo estaba yendo al taller de Damián Ríos en Buenos Aires, que Damián es también un poeta nacido en Entre Ríos, en la ciudad en la que yo vivo, en Concepción del Uruguay. Había terminado de escribir unos cuentos que eran muy diferentes a lo que después fue Vacas, que tenían que ver más con mi propia biografía, una cosa así. Y como para escribir otra cosa, porque no tenía que llevar algo al taller de Damián, escribí esa cosa de las vacas. Pero a mí no, como que no me gustaba. Y bueno, y a Damián le gustó, y bueno, y al principio era como un tire y afloje, que a él le gustaba y a mí no me gustaba, y así. Y después sí, me empezó a gustar, y lo que me empezó a gustar también, y que también me hizo disfrutar de la escritura, es que empecé a trabajar con las voces del pueblo. Y por ahí Francisco decía eso de que hay muchos rumores, hay muchos misterios, pero como que nunca se sabe bien qué ocurre. Y bueno, en la lógica del pueblo funciona un poco así la cosa. Siempre se comentan cosas, pero nunca quedan ahí en la nebulosa y nunca, o sea, todos lo ven, pero a la vez nadie lo ve. Siempre digo eso. Y escuchándolo a él, me estaba acordando de algo que yo terminé de escribir Vacas este verano, antes de mandarlo al concurso. Generalmente yo soy bastante fóbica con internet, no sé si fóbica es la palabra. Es como que las redes sociales y demás me cansan, y me cansa internet, por un lado un odio y un amor, ¿no? Entonces cuando me voy a algún lado, cuando tengo la suerte que nos vamos de vacaciones o algo, una vez cada tanto, aprovecho la excusa para desconectarme, para no mirar nada. Y este verano habíamos ido a un pueblito chico en Corrientes, y fue la única excepción a esa, que era una regla general para mí. Fue la única vez que yo, estando de vacaciones, me preocupaba porque tuviéramos conexión a internet. Y la razón por la cual yo quería tener conexión a internet era que en Entre Ríos, en un pueblito que se llama Crucecita Séptima, que está muy cerca de Nouya, habían empezado a escarbar en un campo la justicia entrerriana, entre comillas, porque se supone que en ese campo estaban los huesos de la familia Gil. La familia Gil, tal vez ustedes lo han visto en las noticias, porque hace poco volvió a aparecer. Era una familia, él era peón de una estancia, el Mencho Gil, así les llamaban, su señora y sus cuatro hijos. Desaparecieron. La historia de ellos, mientras yo escribía Vacas, me rondó mucho. Y yo quise que los Gil de alguna manera se metieran en el libro. Ellos no me pelaron, no quisieron. Pero sí hay unos poquitos niños que el que sabe la historia tal vez los descubra. Y la razón por la cual a mí los Gil me rondaron mucho mientras escribía Vacas es que yo la primera vez que escuché hablar de los Gil fue en mi pueblo, en una charla con mis amigas que son Pilar y Rubia, sobre las que siempre hablamos sobre temas como las vacas mutiladas, los ovnis, toda esa cosa que también está en Vacas. Y ellas un día me contaron, hace años ya, 15 años, que en un campo en Entre Ríos una familia había desaparecido y que habían quedado sus cosas, sus documentos, sus ropas y demás, y la explicación era que esa familia había sido obviamente abducida por los ovnis, cosa que yo no dudé.
Entonces durante mucho tiempo yo ni siquiera supe el apellido. Me quedé con eso, esa familia entrerriana a la que se llevaron los ovnis. Y resulta que después, hace unos años, empezó a hablarse de otra cosa, que ahí atrás había algo mucho más terrible. Lo que se cree, y están todas las posibilidades de que haya sido así, es que no fueron los extraterrestres quienes se los llevaron, fue el patrón el que los mató. El tema es que eso quedó ahí, no se investigó en su momento, la policía fue como al año, el patrón nos recibió con un asado y demás, y recién el año pasado, este verano, por eso yo decía, empezaron a escarbar. Y bueno, a mí me interesaba esa conexión a internet porque cada huesito que sacaban yo quería saber si eran los huesos de ellos. No lo fueron. Lamentablemente la investigación quedó ahí, se supone que pueden estar en otros lugares del campo, pero no se investigó más. Cada tanto salen noticias donde dicen se sigue buscando a los Gil, se espera que haya buen tiempo. Entonces la justicia entrerriana está esperando eso, que deje de llover para buscarlos. Pero bueno, eso me rondó. Yo quería transmitir un poco eso, como por ahí en el pueblo se habla de ciertas cosas como que no conocemos, que son terribles, los extraterrestres, los ovnis y demás, y tal vez convivimos con cosas que están cercanas y que las tenemos naturalizadas, que son mucho más terribles, porque los Gil no murieron en mi pueblo, pero bien hubiesen podido morir en mi pueblo, porque la ley del patrón está. Bueno, quise trabajar con eso. Quería decirte que en la novela de ella cuenta una historia para explicarlo esto, pero aún si yo conozco la historia, sí, pero en tu novela aparece algo que me parece que pocos textos logran, que es que hay una lectura política. Cuando digo político, no digo panfletario, sino estoy diciendo que hay una mirada. Los personajes pasan por ejemplo, de quedar devastados por todas las vacas muertas a cultivar soja. Ese símbolo y a encontrar restos de cuerpos, me parece también una mirada que quizás no es trabajada como nos pasa a todos. No tenemos una mirada panfletaria porque no sería escribir literatura, pero bueno, hay cosas de la literatura que subsumen lo que está dando vuelta. Entonces, los símbolos que están apareciendo ahí, el traspaso de los cuerpos muertos a la soja que invade todo, eso también es una mirada de algún modo política. Y aunque no cuente esa historia, aparece eso, se sobrevuela los apellidos alemanes. No hay ninguna referencia a Hitler, pero sí hay un trabajo con la cuestión de lo desaparecido, que también tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Pero bueno, eso quería decir. Bueno, gracias. Y bueno, lo que yo quería contar era más o menos eso. Después lo otro creo que está en el libro. Buenísimo. Capaz podemos leer fragmentos de la novela. No sé cómo. Sí, capaz que sí. Así que tengo la... Del comienzo está dividido en 3 partes y arranca la primera parte. El capítulo se llama Marlene vuelve. Marlene entra al barrio, fuma, debajo de la ropa lleva el arnés con el arma, en el bolseo derecho la navaja, el pelo rapado pintado de blanco. Arriba tiene puesto una peluca negra carré con flequillo. No hay nadie a esa hora en el barrio, casi todos duermen. Camina unas cuadras más para el fondo. Hay una neblina dura y profunda entre las calles y las casas. Cuando llega al descampado, pasando la escuela técnica, se acuerda del Alan. Sigue hacia el mercado por el camino viejo, dobla hacia la autopista, camina y cruza el guardarray.
Busca las ruinas de los jesuitas, encuentra el monolito y se sienta con la espalda apoyada ahí mirando el río. A la izquierda el nuevo basural municipal que acrecienta su montaña como un anfibio que muda una y otra vez el cuero. Cantan las chicharras en los árboles de la cabaña del Tito, solamente espantadas por los bufidos de los caballos listos para alquilar. Los autos de la autopista le suenan como flechas de aire atrás de la espalda. Marlene no se saca los borseos. Antes le gustaba enterrar las patas en la tierra seca primero y después en el barro de la orilla. Tiene los pies y las pantorrillas molidas. Ya pasará. Hace 2 días hubo una tormenta. Había escuchado que los 2 pibes ahogados eran del barrio. Justo cuando descansó la espalda y se prendió un pucho después de 15 años de no fumar, salían del río unos cuantos pibitos. Dorados de barro estaban, con las patas anchas, andar descalzos, en cuero, chorreando agua. Ni músculos tenían. Traían en la mano los mediomundos llenos de boludeces, plásticos, cosas rotas y herrumbradas, 2 o 3 zabalitos que tiraron de nuevo al agua. Se pusieron a rebuscar entre las redes sin mirar a Marlene. Así como estaban, se fueron a buscar las remeras y las zapatillas y los celulares que habían dejado en un pozo livianito debajo de unas matas de pasto amarillo en medio de todo el musgo verde fosforescente de la orilla. Ni la miraron. Se pusieron las zapatillas, las remeras, intentaron hablar por teléfono varias veces, se quedaron mudos un rato sentados, cansados de reírse o de nadar o de estar ahí pescando, perdiendo tiempo. El río absorbía todo, lo bueno y lo malo, y también las cosas que uno no sabía que tenía en la cabeza o en el cuerpo. Por eso uno se quedaba así chato como la superficie de todo, lisa y humedecida, resbaladiza, brillante, llena de sol y desperdicios que esperaban las tormentas para desaparecer o mezclarse en el fondo o volver a salir enredados en las raíces viajeras, verdes y frescas. Marlene pensaba que los pastos con viento en el barrio se agachan suavecito a la mañana temprano, hacen un cabeceo y que eso solo puede verse cuando te levantás temprano o te acostás casi de día. Y que en invierno esos mismos pastos duros están más duros y azules por la helada. O que en primavera están multiplicados en espejos inmóviles por el rocío fresco que te moja las zapatillas y si vas en sandalias se te quedan los pies y sobre el barro ya deja de ser lindo caerse de culo. Bueno. Leo un poco del inicio. Cuando en el campo se muere una vaca, las otras se llegan a humearla y le van dando vueltas bien cerca hasta que la tierra queda hecha un pisadero. No hay una sola que no se despida de la finada. Recién cuando cada una ha tocado el cuerpo con su hocico y soltado unos mugidos largos y tristes, se alejan todas y no vuelven a arrimarse. Entonces la vaca muerta empieza a hincharse como un globo y las patas se le van poniendo cada vez más tiesas. Los gusanos afloran a la vez que el olor, incluso en cuestión de horas si es época calurosa. Y no pasa mucho que la carne ya se mosquea. Si uno anda por el campo, mejor no ponerse contra el viento. Del lado de la osamenta viene una avanzada acre y dulzona a la que apenas se puede enfrentar con un pañuelo sobre las narices. Después del sol, la lluvia, los pájaros carroñeros y las ratas terminan de hacer el trabajo. A la final solo quedan el cuero achicharrado y los huesos que al ir pudriéndose largan una fosforescencia que en algunas noches se ve a leguas de distancia. Ese mismo fulgor era lo que avistaban hace años los gauchos y los colonos. La luz mala, pensaban, y se les erizaban los pelos y persignándose cambiaban el rumbo del caballo o el del carro y daban un rodeo con tal de no entrar en el territorio de esa alma en pena. El Aurelio Urbán se pasó la mañana buscando la vaquillona que hace unas semanas le había comprado a los Gaviú. Cuando llegó al campo y enfiló para la parte donde las vacas pastaban, no tuvo que contar las cabezas para ver que faltaba una y cuál era. La vaquillona de los Gaviú tenía un pelaje marrón distinto al de las otras, más tenue y parejo, y en el lomo una estrella blanca.
El Aurelio pensó que se había escapado en busca de la querencia, pero la tranquera estaba bien cerrada y por más que recorrió con la camioneta todos los límites del campo, no pudo encontrar ni un solo alambre flojo, ni un solo agujero por el que hubiese podido salir. Cuando volvía del lado del arroyo fue que la vio. Estaba echada en la parte en que no habían sembrado forraje. Ese año los tacurúes no le dieron tregua al Aurelio, que se cansó de gastar los discos del arado en molerlos. Siempre es el mismo cantar. Les pasan 1000 veces por encima, siembran y al final de la temporada, para los tiempos de la cosecha, las hormigas ya formaron un nuevo mogote en alguna otra parte del campo. Y en vez de terrenos, parece que las hormigas, para hacerlos, usaran porla. En la época de mucha lluvia, el agua arrastra tierra en buena cantidad hacia los bajos, hacia el arroyo, pero los tacurúes no se achican un solo centímetro. Las gotas de lluvia rebotan contra esas paredes, mientras adentro las hormigas han de andar lo más secas y tranquilas. Bueno, me parece que está bien, ¿no? Un aplauso para las autoras. El escándalo Nacional de Rosario está al final de esa primera islita, bien contra el pasillo de la derecha, para ir a comprar sus novelas.